Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y leemos en el periódico: se publican las cartas de amor de Bonnie and Clyde, la famosa pareja de atracadores en Estados Unidos de Norteamérica. Bien, publicar cartas de amor es siempre bonito, ¿verdad? Muy romántico. Pero en este caso tiene un tinte especial. Eran atracadores de bancos, no tenían escrúpulos de matar con su rifle a cualquiera que se pusiera por delante. ¿Por qué se hicieron tan famosos Bonnie and Clyde? En 1930, Bonnie Parker conoce a Clyde. Ella tenía 19 años, pero Clyde era un atracador de bancos. Toda su familia era un atracador de bancos. Así es que le aconsejaron a Bonnie que ella no tuviera nada que ver con aquel muchacho. Pero ella no hizo caso. Ella siguió visitándole y como solo se recibían cartas de familiares, ella se hizo pasar por su esposa. Así es que con solo 19 años ella ya estaba metida en ese mundo. Pasó el tiempo y llegó un momento en que él salió de la cárcel y ellos se escaparon juntos y empezaron a atracar bancos. En estas cartas de amor, ella dice: todos dicen que tú eres malo, pero yo sé que tú no eres malo. Y se hicieron populares porque la gente veía que él disparaba con su rifle y ella con 19 años estaba a su lado recargándole y pasándole el rifle cargado. Mataron a varios policías y empezó a hacerse como una leyenda de ellos. La policía encontró escritos de ella en el que ella escribía poesías de amor. Se publicaron. La policía encontró algunas fotografías de ellos, donde aparecen siempre muy guapos, muy elegantes y vestidos a la última moda. Y así se hicieron populares. Salían en las revistas, se hicieron canciones sobre ellos que aparecían por la radio y se hicieron bien populares. El caso es que ellos siguieron atracando y atracando. En una ocasión, ellos mataron a 3 policías en un atraco y en su huida encontraron un automóvil que les bloqueaba el paso. Pararon y 6 personas con rifles estaban apostados a su alrededor. El forense contó 50 agujeros de bala en cada cuerpo. Allí había terminado esa romántica y especial historia de Bonnie and Clyde. A su funeral asistieron 20.000 personas y fue un gran acontecimiento mediático. En esas cartas podemos leer el pensamiento de ella. Cuando le preguntaban si sabía que algún día moriría en un tiroteo, ella escribió: siempre lo tuve muy claro. La paga del pecado es la muerte. Nos han tiroteado muchas veces, pero siempre tuvimos claro que la paga del pecado es la muerte. Y este pensamiento me hace pensar, porque es un texto bíblico. Quizás alguien puede escapar de la ley de los hombres, pero nadie puede escapar de la ley de Dios, la ley que cubre todo el universo. Hoy vamos a estudiar precisamente este tema. El Salmo 111 dice: confiables son todos sus mandamientos, permanecen firmes eternamente y para siempre. En este texto aprendemos que los 10 mandamientos de la ley de Dios permanecen eternamente y para siempre, como dice el texto. Son palabras como de hormigón, sólidas, robustas, eternamente, firmes y para siempre. Por eso Jeremías 31 dice: pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quizás usted ha escuchado alguna vez que los 10 mandamientos ya no están más vigentes, que quedaron abolidos en el pasado. Sin embargo, lejos de eso, Dios tiene un plan mejor. Él quiere escribir esos 10 mandamientos en nuestro corazón, para que sean nuestra forma natural de actuar, para que sean lo que a nosotros nos sale del corazón de forma natural. Ese es el objetivo de Dios, no abolir los 10 mandamientos, sino al contrario, grabarlos para que nuestra vida esté dirigida por ellos. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. Mientras exista el cielo y la tierra. Vaya frase, ¿verdad?
Sería un buen título para un libro. Mientras existan el cielo y la tierra, seguirá vigente la ley. No perecerá ni un punto, ni una coma. Y es bonito que esto sean palabras de Jesús, para que nadie se confunda y piense que los 10 mandamientos quedaron allá, en la antigüedad del Antiguo Testamento. En la vigencia de las palabras de Jesús, encontramos que los cristianos encontrarán los 10 mandamientos como la guía de su vida. Marcos capítulo 15 dice así: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En este momento de la historia, Jesucristo ha muerto en la cruz. Y en el momento de su muerte dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y esto sucedió por un significado profundo, un significado muy claro. Los ritos del templo quedaban abolidos. Todo el ritual del santuario, la sangre de los sacrificios y las víctimas, quedaba ya transferida a Jesús. Jesús era ahora el cordero del sacrificio. Jesús era la víctima que había pagado por nuestros pecados. Por lo tanto, los ritos del templo y todos esos reglamentos quedaban anulados, pero no la ley moral. No de repente ya se puede robar, matar o mentir, no. La ley moral quedó mientras duren el cielo y la tierra. Hechos capítulo 4 dice así: este Jesús, en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto es una verdad clara que tienen los cristianos. La salvación solo la encontramos en Jesús, nunca en la ley. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Para qué Dios nos da la ley? Pues este va a ser el tema del próximo espacio. Los semáforos son una inteligente forma de regular el tráfico. Gracias a los semáforos en la ciudad sabemos cuándo podemos circular y cuándo debemos parar. Y así, con los semáforos, hacemos que la circulación sea más segura, más cómoda y más tranquila. ¿Qué sucede en una ciudad cuando los semáforos se estropean y no funcionan? Es el caos. Y no solamente la circulación es difícil, sino que aumentan los accidentes de tráfico. Por eso deberíamos decir, gracias por los semáforos. Y con esto aprendemos que a veces es útil que nos prohíban cosas, que a veces es necesario. Porque en el semáforo, cuando hay luz verde, tú te sientes cómodo y puedes avanzar con seguridad. Mientras que cuando está rojo, sabes que debes parar. Y qué importante es respetar el semáforo. Porque en realidad nos molesta cuando nos impacientamos un semáforo en rojo. Querríamos pasar, pero no podemos. Nos molesta. Sin embargo, qué útil es respetar los semáforos. De esta forma, no ponemos en peligro nuestra propia vida, nuestra propia seguridad, y evitamos también hacer daño a los otros. Pues bien, si es útil respetar los semáforos, debes saber que los 10 mandamientos de la ley de Dios son los 10 semáforos de Dios. Los 10 semáforos en rojo que te enseñan que, cuidado, por aquí no pases, detente para que no hagas daño en tu vida. No robarás, no matarás, no codiciarás y de esta forma tu vida será mucho mejor. No tendrás nada de qué avergonzarte si sabes respetar esos semáforos en rojo para no hacerte daño a ti ni hacer daño a otros. En nuestra cultura, lo normal es rechazar la palabra ley. Nos suena algo restrictivo, que de alguna forma va a coartar nuestra libertad. La palabra ley no es una palabra popular en nuestra cultura. Sin embargo, cuando entendemos que viene de Dios, entonces todo cambia, porque todo lo que viene de Dios es un regalo para nuestro bien. Comprendemos que en nuestra sociedad sería muy difícil vivir sin ley. Sería incluso muy doloroso, muy problemático. Las leyes están para que la convivencia sea posible y para que la justicia sea la norma en la vida. La gente debe cumplir las leyes. Imaginemos, por ejemplo, una escena que viví en persona. Era en la playa. Fuimos a bañarnos y de repente estaba prohibido el baño. Lucía una bandera roja en la playa y eso significa que el baño está prohibido.
Entonces intentamos mojarnos los pies y pronto vino unos policías con unas motos invitando a la gente a salir de la playa. Prohibido el baño. Así que nos quedamos un poco fastidiados aquel día. Y uno de los niños que había ahí propuso una idea. ¿Y si vamos por detrás y cambiamos la bandera? Esa era su propuesta. ¿Y si vamos por detrás, quitamos la bandera roja y ponemos una bandera verde? Entonces ya estará permitido el baño. ¿Habría eso resuelto el problema? Desde luego que no. ¿Qué pasaría si hacemos eso? Bien, habríamos resuelto quizá el problema legal, pero la gente se ahogaría por la resaca. Sería un problema, una catástrofe, nos funcionaría muy mal, porque la ley está precisamente para protegernos de ese problema. No basta con cambiar la ley, la realidad seguiría siendo la misma. Por eso damos gracias a Dios por la ley de Dios. Y vamos a aprender hoy algunas de sus ventajas. En este versículo aprendemos sobre Jesús. Este Jesús, en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Como decíamos, la salvación está solo en Jesús. El centro de un cristiano es Jesús, no es la ley. Porque si no, en vez de cristianos, nos llamaríamos leyanos. Nuestro centro es Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Pero si el centro de nuestra experiencia fuese la ley, entonces nos llamaríamos leyanos. Sería la iglesia leyana que se centra en la ley. Pero no queremos eso. Somos la iglesia cristiana, ¿verdad? Dice Romanos, por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Es decir, por la ley podemos conocer qué cosa es pecado. Es una información estupenda que tenemos de parte de Dios para conocer qué cosas son pecado. Sigue diciendo Romanos, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y está poniendo un ejemplo de los 10 mandamientos, no codiciarás, uno de los 10 mandamientos, de manera que yo no conocería el pecado sino por la ley. Es por los 10 mandamientos que yo sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso, en la ley de Dios tenemos una información privilegiada de la voluntad de Dios. Podemos saber qué es lo que Dios quiere para mi vida cristiana. Y si Dios lo quiere así, puedes estar seguro que va a ser lo mejor para tu vida también. Primera de Juan capítulo 3 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Serían los dos contrarios, ¿verdad? Ley y pecado. O cumplir la ley o vivir el pecado. ¿Quién puede cumplir la ley? Jesucristo fue el único ser humano que cumplió la ley. Y nosotros estamos animados a seguir su ejemplo, tanto como nos sea posible, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice así, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Y aquí tenemos una hermosa enseñanza de la ley de Dios. La ley nos lleva a Cristo. No solo nos informa de la voluntad de Dios, la ley señala nuestro pecado y nos lleva a Cristo porque estamos necesitados de perdón. Dicho de otra manera, yo con la ley me doy cuenta que soy pecador, me doy cuenta de que estoy manchado y de que necesito ir a Jesús para el perdón. De esta forma, la ley está siendo mi guía para llevarme a Cristo. Como dice el texto, la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para ser justificados en Él, para recibir perdón en Él. Nadie puede ser salvado por la ley, pero la ley te hace sentir tu necesidad para ir a Cristo y que Cristo te perdone y seas salvo. La ley fue una herramienta en las manos de Dios, la ley y la gracia. Y a la hora de trabajar con el hombre, Dios sabe que necesita las dos cosas, la ley y la gracia. La ley para que tú te des cuenta de tu situación y la gracia para perdonar tus pecados y darte la salvación. Por eso dice Gálatas, así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Dios se salió con la suya.
Con la ley nos creó la necesidad de perdón para que vayamos a Cristo y seamos salvos en Él. Entonces, dice el texto, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Por eso, las personas que creen que deben decidir entre la ley o la gracia están muy equivocadas. No hay que decidir entre la ley y Cristo, porque forman entre las dos el Evangelio. Son las dos herramientas en la mano de Dios para la salvación del hombre, la ley y la gracia. Cuando era muy jovencito me gustaba ir a los campamentos y una de las cosas más emocionantes que yo recuerdo era cuando caía la noche y todos se iban a dormir. Porque en ese momento nos gustaba salir para pintar las caras de los compañeros, entrar en las tiendas de campaña de los vecinos y pintarles la cara con la ceniza que quedaba de las fogatas. Eso era lo más emocionante del campamento, hasta que un día encontré que al despertar me habían pintado a mí. Me desperté y me habían pintado toda la cara, los compañeros empezaron a reírse de mí y pronto entendí lo que pasaba. Fui a los lavabos, ahí en el espejo, vi la realidad. Me habían pintado gafas, bigote, barba, todo tipo de artes decorativos en mi cara. Así es que cogí el jabón, ¿verdad? Y me lavé la cara para que la vida siguiera con normalidad. Ahora bien, tal como hemos visto en esta doctrina de la ley es como ese espejo que a mí me muestra lo que hay. Yo no podía ver mi propia cara, pero en ese espejo pude ver la realidad. Así, en la ley de Dios, podemos ver realmente nuestros defectos, podemos ver cómo somos, si cumplimos la ley o no, y vemos nuestra necesidad. Y de la misma forma que yo no me lavé la cara con el espejo, porque no sirve para lavar la cara, me lavé con agua y jabón. De la misma forma, tú no intentes salvarte con la ley, no intentes limpiar tu vida con la ley. La ley nos lleva a Cristo y Cristo es ese agua y jabón que limpia nuestra vida, que nos da el perdón y la comunión con Dios. Disfruta de esa experiencia. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. Pocas veces somos conscientes, cuando montamos en automóvil, que en realidad el que tira es el motor, el que tiene la potencia es el motor. Vemos el aspecto exterior de los coches, su comodidad, pero pocas veces somos conscientes de que es el motor el responsable de la energía, el auténtico que tira del carro. Así sucede también con la ley de Dios. El auténtico motor no se ve, está oculto. El auténtico motor es el amor.
Veamos las palabras de Jesús en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El cumplimiento de la ley, los 10 mandamientos, es extraordinario, pero no va a funcionar si no hay un motor que funcione bien. El motor que tira de esta experiencia es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Esta va a ser la energía que nos va a hacer cumplir la ley. Porque si tú amas a Dios, no le vas a ofender, no vas a blasfemar, no le vas a desobedecer. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a matar, no le vas a engañar. En definitiva, si tú amas, tú vas a cumplir la ley como hizo Jesús. Ese es el auténtico motor de la experiencia cristiana. Pero si ese motor no funciona, si no hay amor, entonces no vas a poder cumplir la ley, porque no vas a tener buenos sentimientos y por lo tanto vas a tener malas acciones. Y entonces la ley se convierte en una carga, en una experiencia opresiva. Si el amor está ahí, la experiencia con Dios, tú tienes paz en tu corazón, tienes buenos sentimientos, se va a transformar en buenas obras y vas a cumplir la ley como lo hizo Jesús. El texto bíblico nos dice en Juan 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y estas palabras son de oro para los que quieran conocer bien y entender el Evangelio. No hay que decidir entre el amor y la ley, porque son una misma cosa. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así es, si queremos ser fieles a Jesús, guardaremos sus mandamientos. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre obedecer? Le cuesta, ¿verdad? Yo recuerdo a mi hijo Gerson, que le encantaba jugar con los fogones de la cocina. Era una cocina eléctrica. Y a veces yo entraba en la cocina y notaba que algo estaba caliente. Y veía los fogones al rojo vivo, porque al niño le gustaba manipular todos esos mandos. Le parecía divertido. Así es que le dije muy seriamente, tú vas a hacer un incendio, tú vas a provocar un problema. No toques los fogones. Un día yo mismo estaba en la cocina y pude ver cómo él por detrás estaba intentando jugar con esos fogones. Y le dije, ¿pero cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? Me di la vuelta y por el rabillo del ojo pude observar cómo él se acercaba y tocó así furtivamente, como para desafiarme, como para salirse con la suya. Con tan mala fortuna que puso su mano en un fogón que estaba al rojo vivo. Y se quemó su manita y se puso a llorar desesperada y bueno, aquello fue una tragedia. Y yo le curaba su mano y le decía, hijo, ¿cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? ¿Cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? Que solo te va a mandar cosas para tu bien, para protegerte y ayudarte. Esta frase todavía resuena en mi cabeza a través de los años, porque es una frase para mí también. ¿Cuándo aprenderás a obedecer a tu Padre del cielo? ¿Cuándo aprenderemos? Es una frase para ti también. Si sabemos que Dios es bueno y sabio y santo, ¿cuándo aprenderás a obedecer a tu Padre? Hasta el próximo programa.